A continuación estaremos considerando los extremos relativos de una función de varias variables. También se le conoce a estos como valores extremos o máximos y mínimos de una función de varias variables. A manera de introducción, analicemos inicialmente los valores extremos o máximos y mínimos de una función real de variable real. Supongamos que tenemos a una función y igual a f de x y se le quieren determinar los valores extremos. Para ello debemos tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, se deben hallar los valores críticos de la función f de x. Y en segundo lugar, estudiar la naturaleza de dichos valores críticos. En primer lugar, es necesario que nosotros impongamos la condición para que la función y igual a f de x tenga un valor crítico. La condición para que esta función tenga un valor crítico, pudiéramos deducirla de la situación que se está mostrando en la figura 1. Por ejemplo, ahí se muestra la gráfica de la función y igual a f de x. Y notamos que para los valores críticos x1 y x3, la función está alcanzando un mínimo relativo en ambos casos, mientras que para el valor crítico x2, la función está alcanzando un máximo relativo. Algo que podemos también apreciar allí en la figura es que las pendientes a la recta tangente a la curva y igual a f de x se anulan en dichos valores críticos. De allí a que la condición para que y igual a f de x tenga un valor crítico es que la primera derivada de la función f con respecto a x sea igual a 0. Todos los valores de x que satisfagan esa condición serán valores críticos de la función y igual a f de x. Por cierto, se entiende por valor crítico al valor de x donde f alcanza un máximo o un mínimo, pero también son los valores para los cuales la derivada de f con respecto a x vale 0. Es la derivada del primer orden. En segundo lugar, es necesario que hagamos el estudio de la naturaleza de los valores críticos. Eso lo ilustramos a continuación con las siguientes situaciones. Esas situaciones las tenemos allí representadas en la figura número 2. En la figura número 2, vamos a centrarnos en la A, ubicada hacia la izquierda. Notamos que la función alcanza un máximo relativo en el valor crítico x sub 0 y este tiene una imagen que es f en x sub 0. Y además de ello podemos apreciar que los valores de x que están en un entorno x sub 0, las imágenes de la función para dichos valores siempre están por debajo que la imagen de la función cuando lo evaluamos en x sub 0. Allí se alcanza precisamente x sub 0 ese valor máximo. También en la figura ubicada hacia la derecha, que es la 2b, notamos la situación contraria. Ahora en el valor crítico x sub 0, la función alcanza una imagen que está por debajo de la imagen de la función en cualquier otro x que esté alrededor de x sub 0. Ahí la función está alcanzando un mínimo, ¿verdad? Por consiguiente, en la figura 2a se muestra que f alcanza un máximo relativo en x sub 0, mientras que en la figura 2b f alcanza un mínimo relativo en x sub 0. Por otra parte, vamos a considerar otra situación. La otra situación, allí la función no alcanza ni máximo ni mínimo. Vamos a centrarnos inicialmente en el valor crítico x sub 0. Ese valor crítico sigue teniendo una imagen f igual a x sub 0. De tal manera que tenemos el punto de coordenada x0 y u0, que ese punto es un punto de transición, punto de quiebre en muchas ocasiones, o punto de inflexión, como lo estamos llamando nosotros acá. Ese punto de inflexión podemos notar cuando hacemos el recorrido de la gráfica de izquierda a derecha, que inicialmente la función abre hacia arriba y luego en ese punto de inflexión ella comienza a abrir hacia abajo. Pues bien, de las situaciones anteriores vistas en las figuras 2 y 3, podemos llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, f alcanza un máximo relativo a x sub 0 si la diferencia de f en x con f en x sub 0 es menor que 0. En segundo lugar, f alcanza un mínimo relativo a x sub 0 si la diferencia de f en x y f en x sub 0 es mayor que 0.
Y en tercer lugar, f alcanza un punto de inflexión x0 si la diferencia de f en x y f en x0 toma valores positivos y negativos respectivamente, o sea, mayores o iguales que 0 de manera respectiva. Pues bien, suponiendo que f de x admite un desarrollo de Taylor de segundo orden en un entorno x0, entonces f de x puede aproximarse mediante un polinomio de Taylor. Ese polinomio de Taylor tendrá la forma que se indica a continuación. La función f de x va a ser igual a f de x valorada en el punto o el valor crítico más la primera derivada de f con respecto a x en x0 por la diferencia de x menos x0 más un medio de la derivada de segundo orden de f el valor de x0 por la diferencia al cuadrado de x y x0. Dicho polinomio puede reescribirse como se indica a continuación. La diferencia de f de f de x y f de x x0 va a ser igual a la derivada de f con respecto a x x0 por la diferencia de x menos x0 más un medio de la derivada de segundo orden el valor de x0 por la diferencia al cuadrado de x menos x0. Si establecemos que x en realidad es un valor crítico, podemos simplificar un poco la expresión anterior, ya que sabemos que la derivada de primer orden de f x0 es 0, ya que esa derivada corresponde con la pendiente de la recta tangente a la función. Entonces la diferencia de f en x y f en x0 es igual a un medio de la derivada de segundo orden de f x0 por el cuadrado de la diferencia de x menos x0. Precisamente nos interesa saber qué pasa con el signo de esta diferencia de f en x y f en x0. Ya sabemos que el cuadrado de la diferencia de x y x0 siempre es positiva. En un medio es positivo. Entonces esa diferencia que está en el lado izquierdo de esta ecuacióncita en realidad va a depender es de lo que le pase a la derivada de segundo orden valor en el punto crítico. De lo anterior se desprende lo siguiente. En primer lugar, que f alcance un máximo relativo a x0 si la derivada de segundo orden de x0 es menor que 0. En segundo lugar, f alcanza un mínimo relativo a x0 si la derivada de segundo orden de x0 es mayor que 0. Y en tercer lugar, f alcanza un punto de inflexión a x0 si la derivada de segundo orden de x0 es igual a 0. Hago una pequeña acotación en este caso, en este tercer caso. Precisamente ese desarrollo de Taylor lo hemos truncado en el grado 2, pero ese polinomio que se obtiene a través de ese desarrollo puede ser de grado n. Cuando la derivada de segundo orden de la función o del punto crítico vale 0, es porque precisamente esa función se estaba alternando o ese desarrollo comenzó a alternarse. Eso indica que bien sea el término de tercer orden o de cuarto orden, uno de ellos sería positivo y el otro negativo, y así iría. Entonces cuando la función se alterna, por lo general en signo, que es positivo o negativo, es cuando la segunda derivada de la función con respecto a la variable independiente, en este caso x, se anula. Es muy importante tomar eso en cuenta en este caso. Basta con esa condición para que haya un punto de inflexión. A continuación, estaremos analizando los valores extremos de una función real de dos variables. Pues bien, lo primero que tenemos que imponer es la condición para la cual la función real, que depende en este caso de dos variables, llámese aquí la función z igual a f de x, y, ella tenga puntos críticos. Necesitamos imponer la condición para la cual la función z igual a f de x, y tenga puntos críticos. Antes eran valores críticos porque la función y solo dependía de x. Aquí ahora la función z depende de x y y. Entonces son puntos críticos, puntos de dos coordenadas. Diremos que f tendrá puntos críticos si se verifica que las derivadas parciales de primer orden se anulan simultáneamente en los valores de x y y de manera simultánea. Pues bien, cuando los valores de x y y satisfacen la condición que las derivadas parciales de primer orden de f con respecto a x y con respecto a y se anulan, entonces todos los valores o todos los puntos de dos coordenadas que anulen el sistema de manera simultánea serán los puntos críticos de dicha función.
No es que un punto coordenada XY anule una de las ecuaciones, no, tiene que anular las dos de manera simultánea. A veces hay funciones que admiten un único punto crítico, pero la gran mayoría admiten 2, 3, 4, 5, 14, muchos puntos críticos. Una vez que hayamos obtenido todos esos puntos críticos, que son los puntos de coordenadas XY que anulan de manera simultánea a las derivadas parciales de primer orden, entonces procedemos al estudio de la naturaleza de los puntos críticos de dicha función. Por eso vamos a considerar el estudio de la naturaleza de los puntos críticos de una función real de dos variables, en este caso para la función z igual a f de xy. De forma similar al caso anterior, cuando f dependía solo de una variable, se tiene lo siguiente. En primer lugar, f alcanza un máximo relativo en x0 y u0 si la diferencia de la función f evaluada en cualquier xy menos la función f evaluada del punto crítico de coordenadas x0 y u0 es menor que 0. Ahí habrá un máximo relativo en el punto crítico x0 y u0. En segundo lugar, f alcanza un mínimo relativo en el punto crítico x0 y u0 si la diferencia de f en xy menos f en x0 y u0 es mayor que 0. Y en tercer lugar, f alcanza un punto de silla o ensilladura en el punto crítico x0 y u0 si la diferencia de f en xy con f en x0 y u0 toma valores mayores que 0 y menores que 0 de manera simultánea. Suponiendo que f de xy admite un desarrollo de Taylor de segundo orden en un entorno del punto x0 y u0, entonces f de xy puede aproximarse mediante el siguiente polinomio. Noten el polinomio que estamos dando a continuación. Los primeros tres términos son semejantes al de la transformación afín aproximante, o prácticamente a lo que hacíamos casi para obtener un plano tangente de una función, ¿no? Semejante, ¿cierto? Entonces la función f de xy sería igual a f evaluada en x0 y u0 más la derivada de primer orden de f con respecto a x evaluada en x0 y u0 por x menos x u0 más la derivada de primer orden de f con respecto a y evaluada en el punto x0 y u0 por y menos y u0. Ahora vienen tres términos más que toman en cuenta las derivadas de segundo orden. Entonces nos quedaría más un medio de la diferencia de x y x u0 al cuadrado por la derivada de segundo orden de f con respecto a x evaluada en x0 y x0 más la diferencia de y u0 al cuadrado por la derivada de segundo orden de f con respecto a y evaluada en x0 y u0 más el doble producto de la diferencia de x y x u0 y u0 por la derivada cruzada de f con respecto a xy, ¿verdad? Evaluado en x0 y x0. Si el punto de coordenada x0 y u0 es un punto crítico de f, entonces la expresión anterior puede reescribirse de una manera más compacta, más sencilla. Recordemos que las derivadas parciales en primer orden se van a anular. Hago también un pequeño paréntesis en esto. Precisamente ese desarrollo de Taylor de segundo orden, cuando la función depende de dos variables, se obtiene en realidad es una superficie que aproxima la función z igual a f de xy. Y en los puntos críticos, los planos que se obtienen, que son tangentes a la superficie, son perpendiculares al eje z, de tal manera que la normal del plano tangente a esa superficie en el punto crítico es paralela al vector director del eje z, al vector director que tiene como coordenadas 0, 0, 1. El vector normal del plano tangente de la superficie tendría coordenadas menos f de x, menos f de y 1. Cuando decimos que uno de estos vectores es proporcional al otro, entonces llegamos a la conclusión de que la parcial de f con respecto a x en el valor crítico, o mejor dicho, en el punto crítico, que da x0 y u0, va a ser igual a 0. Y al mismo tiempo, la derivada parcial de f con respecto a y en x0 y u0 también se va a anular. De allí a que
La ecuación o el desarrollo de Taylor se nos reduce. Nos quedaría entonces f evaluada en xy menos f evaluada en x0 igual a un medio de h cuadrado por a más k al cuadrado por b más 2 veces h por k por c. Donde h hemos aquí indicado que es la diferencia de x menos x0 o de x e x0. K es la diferencia de y y y0. A es la derivada de segundo orden de f con respecto a x, evaluada en ese punto crítico. B es la derivada de segundo orden de f con respecto a y, evaluada en el punto crítico. Y C son las derivadas cruzadas de segundo orden, evaluadas también en el mismo punto crítico. A partir de la expresión anterior, que la hemos vuelto a colocar acá, aunque hemos variado un poco el orden, nosotros pudiéramos aplicar aquí algunos artificios matemáticos y hacer completación de cuadrados para que se nos haga más fácil determinar cuánto en realidad o qué condiciones tienen que imponerse para que la diferencia de f en xy menos f x0 y 0 nos dé bien sea menor que 0, mayor que 0 o de manera simultánea mayor y menor. Entonces uno puede concluir en primer lugar que f evaluada en xy menos f evaluada en el punto crítico será menor que 0 si a es menor que 0 y al mismo tiempo el producto de a por b menos c cuadrado es mayor que 0. En segundo lugar, esa diferencia de f en xy y f en x0 y 0 será mayor que 0 si a es mayor que 0 y al mismo tiempo a por b menos c cuadrado es mayor que 0. Y en tercer lugar, esa diferencia tendrá valores positivos y negativos si el producto de a por b menos c cuadrado es menor que 0. Por consiguiente, podemos concluir lo siguiente, valga la repetición. F alcanza un máximo relativo en x0 y u0 si la segunda derivada de f con respecto a x en el punto crítico es menor que 0, pero al mismo tiempo el producto de la segunda derivada de f con respecto a x elevado en el punto crítico por la segunda derivada de f con respecto a y elevado en el punto crítico menos el cuadrado de la cruzada de f con respecto a x y respectivamente es mayor que 0. Por otro lado, f alcanza un mínimo relativo en x0 y 0 si f de xx en x0 y 0 es mayor que 0. Y al mismo tiempo el producto de f de xx por f de y menos f de xy, todo eso a la x y 0, por cierto f de xy al cuadrado, todo es mayor que 0. Y en tercer lugar, f alcanza un punto de silla en el punto crítico de x0 y 0 si el producto de f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado es menor que 0. Hay también una cuarta situación que se presenta, ¿no?, cuando hacemos el estudio enfocado desde este punto de vista. Puede darse el caso de que la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x evaluada en x0 y 0 se anule y al mismo tiempo el producto de f de xx por f de y menos la derivada cruzada al cuadrado también se anule. Si es así, uno no puede concluir nada en relación a si la función alcanza un máximo o un mínimo o un punto de ensilladura en el punto crítico respectivo, ya que bajo esta modalidad, bajo este método, ahí falla el método como tal o el análisis. De allí a que hace falta hacer un estudio más riguroso para que podamos llegar a la conclusión de si la función alcanza un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Ese método más riguroso consiste en irnos casi al principio. Sabemos muy bien que la función alcanzará un máximo relativo si la diferencia de f evaluada en xy menos f evaluada en x0 y u0 es menor que 0. O sea, tenemos que ver cómo se comporta la función en un entorno del punto de estudio. Vamos a suponer que armemos una función auxiliar que vamos a llamar g de h y k. H y k son valores que vamos a estar limitando entre menos 1 y 1 respectivamente. Entonces esa función g vamos a armarla a partir de la función f. Entonces g de h y k va a ser igual a f evaluada en x0 más h, o sea, más un delta x por decirlo así, y y 0 más k, o sea, más un delta y. Y le vamos a restar la función evaluada en x0 y 0. En otras palabras, g de h y k nos va a permitir estudiar a la función f en un entorno del punto x0 y 0. ¿Qué pasa en un entorno de él? Entonces, vamos a llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, g de h y k
Una vez que evaluemos un entorno, ¿no? A G para valores de H y K que estén comprendidos entre menos 1 y 1, si es menor que 0 esa función, entonces F alcanza un máximo relativo en X0 y 0. En segundo lugar, si G evaluado en H y K es mayor que 0 en todo momento, entonces F alcanza un mínimo relativo en X0 y 0. Y en tercer lugar, si G de H y K toma valores positivos y negativos de manera respectiva, entonces diremos que F alcanza un punto de silla o ensilladura en X0 y sub 0. A manera de resumen, vamos a tomar en cuenta entonces lo que se requiere para el estudio de la naturaleza de los puntos críticos. Una vez que le hayamos impuesto la condición a la función z igual a f de x, y, de hallar las derivadas parciales de primer orden, igualarlas a 0 y resolver el sistema de ecuaciones que se genera con esas dos derivadas parciales y haber obtenido todos los puntos críticos de dos coordenadas. Aquí estamos ilustrando que la función tiene 6 puntos críticos. En la parte izquierda de la tabla vamos a colocar las derivadas parciales. Y en la parte derecha los puntos críticos de la función z igual a f de x, y. En este caso, por ejemplo, como les mencioné, estamos considerando 6 puntos críticos. En el lado izquierdo de la tabla tendríamos la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x, con respecto a y, las cruzadas y luego el producto que tenemos allí, f de x, f de y, menos el cuadrado de la derivada cruzada. Notemos que la derivada de segundo orden de f con respecto a x la hemos llamado delta 1 y la de segundo orden delta 2. La nota que está debajo nos indica que ese delta 2 es el determinante hessiano de orden 2. Y luego en la página siguiente estaremos analizando un poco de cómo trabaja esto. Pues bien, consideremos a continuación el punto 1. El punto 1 tiene coordenadas x1 y y1. Notemos que el determinante 1 o delta 1, como lo hemos llamado aquí, es mayor que 0, el signo de cuando evaluamos la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x en el punto 1 da mayor que 0 el resultado. Y al mismo tiempo el determinante 2 nos está dando mayor que 0. Si es así, entonces podemos concluir que en el punto P1, coordenadas x1 y y1, f alcanza un mínimo relativo. Ese mínimo relativo tiene un valor. El valor sería z1, que es la imagen de la función. Porque el punto 1 es un punto crítico. El mínimo relativo, si lo queremos colocar o lo queremos acallar, tendríamos que hallar z1. Y si queremos colocarlo en forma de punto, él tendría 3 coordenadas. Tendría coordenadas x1, y1 y z1. Algo semejante ocurre con el punto 2. Delta 1 es menor que 0, el signo de la parcial de segundo orden de f con respecto a x. Pero delta 2 es mayor que 0. Entonces concluimos que f alcanza un máximo relativo en el punto P2 y ese máximo relativo vale Z2. Luego, el punto 3, algo semejante ocurre también con el 4. Aquí se presenta una situación muy interesante. Independientemente de cuánto valga delta 1, independientemente si es igual a 0 o diferente de 0, siempre y cuando delta 2 sea menor que 0, vamos a concluir que f alcanza un punto de silla o punto de ensilladura. Ahí no va a importar. Siempre y cuando el delta 2 sea menor que 0, mire, allá hay punto de silla o ensilladura. Luego, en el punto 5 se presenta otra situación. Se anuló o se anularon, mejor dicho, los determinantes delta 1 y delta 2 de manera simultánea. Allí, por ejemplo, el método que estamos utilizando para este caso no nos arroja información. Quiere decir que para poder estudiar la naturaleza de ese punto crítico debemos guiarnos por lo que consideramos en la página número 9. Entonces allí estudiar el comportamiento de la función en un entorno del punto crítico. Hay que hacerlo así. Algo semejante va a ocurrir también para el punto P6. Siempre y cuando el determinante 2 se anule, hay que estudiar también el comportamiento de la función alrededor del punto crítico. Hablamos hace ratico del determinante hessiano. Ese determinante hessiano también es muy de utilidad. En ocasiones cuando la función tiene un solo punto crítico, uno puede aplicarle también el hessiano, prácticamente hallarlo pues, para ese punto crítico, o para todos los puntos críticos que estén. Ese determinante hessiano tiene como elementos los o las derivadas de segundo orden de la función.
Inicialmente, por ejemplo, llevamos la derivada de segundo orden de f con respecto a x, la llamamos a. Y la con respecto a y la llamamos b. Y las cruzadas c. Bueno, ahí están, ahí pueden notar la ubicación exacta de cada uno. Y vemos claramente que del determinante 2 o delta 2 es el producto de a por b menos c cuadrado. O sea, f de x por f de y menos f de xy al cuadrado. Mientras que el determinante 1 o delta 1 estamos simple y llanamente tomando en cuenta el primer elemento del determinante 2, que en este caso a coincide con la derivada de segundo orden de f con respecto a x evaluado en el punto crítico, x0 y u0. Se puede entonces llegar aquí a la conclusión, en términos del determinante hessiano, de 2 por 2, que en primer lugar, f alcanza un máximo relativo en el punto crítico x0 y u0, si, solo si, delta 1 es menor que 0 y delta 2 es mayor que 0. En segundo lugar, f alcanza un mínimo relativo en el punto crítico x0 y u0, si delta 1 es mayor que 0 y delta 2 es mayor que 0. Y en tercer lugar, f alcanza un punto de ensilladura o silla en el punto crítico x0 y u0 si delta 2 es menor que 0 independientemente de cuánto valga delta 1. Si desean, por ejemplo, más información, pueden consultar el capítulo 4 de los siguientes libros de cálculo vectorial: Marsden y Tromba, y también el libro del profesor Claudio Pitarruiz.